Bueno, bienvenidos a todos. Buenas noches, un gusto. Mi nombre es Jesús Bermúdez, parte del equipo de Codexitos. Y el día de hoy tenemos un excelente webinar con varios participantes. El tema del día de hoy es talento digital, todo lo que necesitas saber para sobresalir como developer. Este webinario es presentado por Codexitos. Codexitos es una empresa de desarrollo de software y de desarrollo web. Tiene oficinas principales en Austin, Texas, y aquí en San Pedro Sula, en Altia Business Park. Y tiene un equipo de desarrolladores a través de varios países de Latinoamérica. Al final de este webinar, recuerden que vamos a tener unos minutos para preguntas y respuestas y que pueden ver las grabaciones de este webinar y de todos los webinars que se han tenido en el canal de YouTube. Por ahí van a ver un enlace al canal en el chat. La agenda para este día, presentar a los oradores, luego... Bueno, vamos a comenzar con María Fernanda Cortés, que nos va a hablar sobre la evaluación de un currículum. Luego pasamos con Parloa Vázquez, que nos va a hablar un poco del proceso de screening de los candidatos. Y por último, Heyel Martínez, que nos va a hablar sobre la entrevista técnica. Al final, como les mencioné, vamos a tener unos minutos para que puedan hacer sus preguntas y respuestas, que pueden usar la función de preguntas y respuestas dentro del software de Zoom. Vamos a comenzar entonces con nuestra primera invitada. Su nombre es María Fernanda Cortés. Ella es la coordinadora de reclutamiento en Altia Business Park. Lleva 3 años haciéndolo, donde su principal función es el manejo de estrategias de reclutamiento, relación con diferentes empresas en la industria de los BPOs y apoyo en sus necesidades de reclutamiento. Su día gira en torno de búsqueda de candidatos y que cumplen con los perfiles de puestos, evaluación de hojas de vida y entrevistas para iniciar el proceso de reclutamiento. Tenemos también a Parloa Vázquez, quien es psicóloga y está a cargo de manejo de talento en Codexitos. Y Heyel Martínez, quien ya si han asistido a alguno de nuestros webinars anteriores, ya lo han conocido, está en el equipo de desarrollo de aplicaciones en Codexitos. Así que pasemos directamente con los invitados. Le damos la bienvenida a María Fernanda. Gracias por acompañarnos. Y pues, como les mencioné, María Fernanda va a hablar sobre lo que es la evaluación de los currículums. Bienvenida, María Fernanda. Gracias, Jesús. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan este día y se han tomado pues un poquito de su tiempo para poder estar con nosotros. Espero que nuestros conocimientos les sirva de mucho en todo este tema del currículum, de screening y todas las entrevistas técnicas que van a tener en un futuro, ¿verdad? Voy a iniciar compartiendo mi pantalla para poder comenzar ya con mi participación. Ok. Primero que todo, quiero iniciar con 3 curiosidades acerca del reclutamiento para que ustedes puedan entender un poquito más todo este mundo acerca de los reclutadores, qué es lo que nosotros buscamos en cada una de las personas para poder iniciar un proceso de reclutamiento. La primera curiosidad es que el reclutador se toma entre 5 a 7 segundos para poder evaluar un CV, ¿verdad? Si dentro de esos segundos, pues no lograste impresionar a tu reclutador, entonces es muy probable que no se forme o no se llegue a tener un segundo contacto con la empresa para la cual estás aplicando. La segunda curiosidad es que existe un 17% de probabilidad de que
pues lo que es tu carta de presentación vaya a ser leída. Hay personas que les gusta adjuntar su hoja de vida más su carta de presentación y eso está bien, pero pues la carta de presentación no tiene tanta relevancia en lo que es un proceso de reclutamiento, ya que el reclutador pues se basa más que todo en si la persona tiene los conocimientos necesarios para aplicar una plaza. Si es de que si lo quiere colocar, está bien, pero si no, también está bien, no hay ningún problema. Entonces, ya iniciando, ¿verdad? Un poquito más en lo que es el tema del currículum. ¿Qué es un currículum? Pues tenemos la definición principal que es pues un documento en donde tú resumes todo lo que es tu información personal, todo lo que es tu información o tu experiencia profesional y también todos tus skills o todos tus conocimientos extras. A mí me gusta verlo de una forma gráfica y me encantaría que ustedes de ahora en adelante lo miren así también. Para mí un currículum es un pase o es una llave, ¿verdad? Que les puede arrojar dos resultados. Uno, les puede funcionar y puede abrir esa puerta hacia el trabajo que ustedes han soñado. O dos, puede no funcionar y les puede bloquear esa puerta, ¿verdad? Entonces es muy importante que ustedes sepan que en sus manos tienen esta llave, tienen este pase para poder abrir las puertas de ese empleo o de esa empresa a la cual ustedes quieren aplicar. ¿Cuál es la información relevante que deben incluir? Vamos a iniciar con lo que es el perfil personal, que dentro de este perfil personal pues tenemos lo que es la información de contacto. Dentro de esta información de contacto tenemos tu nombre completo, tenemos, ¿verdad?, lo que es tu número de teléfono. Por favor, asegúrense de que su número de teléfono vaya correcto, porque a veces por un número que esté malo ya no nos podemos contactar con ustedes. Entonces es muy importante que su número de teléfono esté correcto, revísenlo muy bien. Si cambian de número de teléfono, por favor, acordarse de actualizarlo también en su hoja de vida. Igualmente, dentro de la información de contacto pueden agregar su correo, ¿verdad? Que dentro de este correo, digamos, si no podemos comunicarnos con ustedes por llamada, entonces podemos mandarles un correo y decirles que estamos interesados en su perfil. Y también pueden incluir dentro de la información de contacto lo que es la ciudad en donde ustedes viven. No es necesario que coloquen número de casa, número de apartamento, la colonia donde viven por temas de seguridad, pero sí es muy importante que coloquen la ciudad en donde viven, porque si de repente yo ando buscando a alguien que solo es de San Pedro o que solo es de Tegucigalpa, entonces me voy a enfocar en perfiles de estas dos ciudades. Aparte de la información de contacto, es muy importante que ustedes coloquen también su profesión, ¿verdad? Si son ingenieros en sistemas, si son licenciados en diseño gráfico, etcétera, es muy importante que lo coloquen dentro de su hoja de vida. La educación, esto también es muy importante y se maneja dentro del reclutamiento que solo se coloquen sus dos últimos estudios. Digamos, si tienen su maestría, colocan su maestría y la educación que tuvieron en la universidad. Si solamente tienen su universidad, está bien, colocan solo la universidad, pero no es necesario colocar su kinder, primaria, secundaria, porque en realidad no es información pues muy relevante a la hora de aplicar a un puesto de trabajo. También deben colocar una breve descripción de tu perfil. Por ejemplo, algo que sea muy breve y que vaya al punto. Por ejemplo, soy ingeniero en sistemas, apasionado por el desarrollo web, me considero una persona autodidacta y me encanta aprender algo nuevo todos los días. Entonces, si ven algo, un párrafo bien corto, bien preciso y que le muestra al reclutador cuáles son sus intereses y sus pasiones. Y por último, se ha manejado hoy en día colocar links a redes sociales. No son links a su Facebook ni a su Instagram, porque esto, recordarles que es algo súper profesional, ¿verdad? Entonces, su link a redes sociales podría ser su link a LinkedIn, por ejemplo,
eso estaría perfecto. Si no tienen LinkedIn, por favor, vayan a hacerse un perfil porque esta red pues les va a servir muchísimo para poder aplicar a plazas y para poder conocer gente pues de su mismo, ¿verdad? De su mismo entorno o personas que les van a servir mucho para su carrera profesional. Entonces es una red buenísima para que ustedes puedan iniciar en este mundo, ¿verdad? De buscar trabajo y de crear su red de trabajo. Otra cosa que es muy importante que coloquen es su experiencia. Dentro de la experiencia, favor, deben colocar el puesto que tuvieron en la empresa, el nombre de la empresa para la cual laboraron, y es muy importante que coloquen la fecha de inicio y la fecha de finalización. Acá dentro de la experiencia, también deben colocar, yo diría, de 3 a 4 actividades puntuales, ¿verdad? No alargarse tanto en explicar qué era lo que hacían en estos trabajos, porque para eso es la entrevista que van a tener ustedes con el reclutador, ¿verdad? Entonces, tratar de que la experiencia sea bien puntual, 3 o 4 actividades así separadas en bullets, y eso va a quedar perfecto. Otro punto que es muy importante que agreguen son los conocimientos, los cursos o los skills. Yo sé que los ingenieros en sistemas, obviamente como la tecnología está cambiando tanto, entonces siempre están aprendiendo nuevas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, si de repente algunos sacan algún curso en, no sé, algún lenguaje en PHP o sacan algún curso extra en JavaScript, sacan algún curso en bases de datos. Entonces es muy importante que coloquen todos estos conocimientos y estos cursos en su hoja de vida. Pero más que todo es muy importante que coloquen cuál es el nivel que ustedes tienen en cada uno de estos skills, ¿verdad? Por ejemplo, pueden colocar que tienen un nivel avanzado en PHP o que tienen un nivel avanzado en C#, ¿verdad? Colocar cuál es el nivel que ustedes tienen en cada una de estas categorías. Puede ser avanzado, medio o básico. De esta forma el reclutador va a saber cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas al momento de revisar su hoja de vida. Y por último, la otra cosa que es muy importante incluir son los idiomas. Sabemos que los idiomas abren muchísimas puertas, entonces es muy importante que los coloquen. También es importante que coloquen cuál es el nivel que tienen, ¿verdad? Si saben, pues hablan español, obviamente pueden colocar español nativo. Si hablan inglés también, inglés medio, inglés avanzado. Y si hablan cualquier otro idioma, pues también es muy bueno que lo coloquen para que esto les pueda abrir pues un abanico extra de opciones. Luego tenemos cuáles son los errores más comunes en la hoja de vida. Yo creo que vamos a estar como bien de acuerdo en esto. Su foto de perfil es el error que encontramos mucho dentro de las hojas de vida. Favor, no colocar hojas de vida o la foto de su hoja de vida que sea la foto de su perfil de Facebook o su perfil de Instagram. No, tratar de que sea una foto pues lo más profesional posible. Chavas, hay que vernos como bien profesionales, con nuestro pelo pues bien arreglado, nada de un maquillaje súper extravagante, ni los labios súper rojos, no. Tratar de mantener nuestra foto de perfil lo más profesional posible, lo más útil posible. Igualmente los muchachos, ¿verdad? Tratar de que su hoja de vida, sus fotos se vean bien, se vean guapos, su pelo recortado, si tienen barba, su barba recortada. Chavas, nada de escotes, ¿verdad? Tratar de que se vea lo más profesional y lo más sutil posible. Y el otro tema que es muy común que tengan errores es en la cantidad de hojas en el CV. Ustedes me pueden decir, sí, pero yo tengo 5 años de experiencia y yo no lo puedo resumir en 2 hojas. Sí se puede. Se ha manejado que si tienen menos de 8 años de experiencia, con 1 o 2 páginas está perfecto. Y ahí te va a caber toda la información que tú quieras poner, ¿verdad? Si ya tienes más de 8 años de experiencia, con 3 hojas, máximo 4,
va a estar bien también. Obviamente ya una persona que tiene más de 8 años, pues es alguien, ¿verdad? Que ya tiene un poquito más que contar, ha ascendido en puestos en su empresa, entonces tiene como, ¿verdad? Un poquito, necesita un poquito más de espacio para colocar toda la experiencia que ellos tienen. ¿Verdad? Y luego les tengo unos tips previos a enviar su hoja de vida, que esto es muy importante tomarlos en cuenta antes de mandar su hoja de vida a una empresa. El primero es revisar el perfil del puesto para el cual están aplicando. Tienen que saber que la hoja de vida no está escrita en piedra. Su hoja de vida puede cambiar dependiendo del perfil al cual ustedes están aplicando. Esto es porque en algunos perfiles necesitan más ciertos conocimientos. Por ejemplo, si un reclutador está buscando a alguien que sea súper pro en desarrollo web, entonces ustedes van a hacer su CV de acuerdo a los proyectos que ustedes han realizado en desarrollo web. O si están buscando a alguien que tenga conocimientos en Big Data, análisis de datos, etcétera, entonces ustedes pueden modificar su CV de acorde a este tipo pues de experiencia o de acorde a este tipo de necesidades que está buscando el reclutador. Entonces sepan que ustedes siéntanse en la libertad de poder cambiar su hoja de vida de acuerdo a la plaza a la cual están aplicando. Segundo, asegúrense que el formato sea agradable y sea fácil de leer, porque de lo contrario el reclutador no va a encontrar la información que necesita y esto les va a cerrar las puertas, ¿verdad? Obviamente a un empleo. Revisen la ortografía. Esto es muy, muy, muy importante, revisar la ortografía. Revisen su hoja de vida 2, 3, 4 veces. Pídanle a alguien que se las revise también, porque es muy importante. Obviamente, un error ortográfico va a quedar un mal sabor de boca en el reclutador y se va a ver un poco menos profesional, ¿verdad? Entonces, es muy importante que revisen la ortografía. Y por último, no mientan. Esto es lo último, pero no lo menos importante. No deben de mentir en su hoja de vida, por favor. El reclutador siempre se va a dar cuenta que ustedes están mintiendo y esto sí les va a cerrar definitivamente las puertas, no solo en una empresa, sino en varias. Entonces, por favor, no mientan en su hoja de vida porque les va a causar pues, mucho daño. Y por último, les quiero dejar pues este link, canva.com. Si ustedes están queriendo cambiar su hoja de vida, cambiar el formato que tienen o crear una nueva hoja de vida, les dejo este link. En realidad es una página muy, muy, muy buena, muy interactiva. Colocan en el buscador canva.com y en el buscador de Canva pueden colocar CVs u hojas de vida y ahí les van a aparecer muchas plantillas que ustedes pueden utilizar. Están como bien ordenadas, bien concisas. Entonces ahí ustedes pueden ir creando un diseño que a ustedes les guste y que sea muy atractivo también para el reclutador, ¿verdad? Y por último, quiero finalizar enseñándoles un CV que como ya con toda esta información que les acabo de dar, entonces enseñarles cómo se debería de ver un CV, ¿verdad? Que en realidad le guste a un reclutador. Entonces, permítanme un segundo, lo tengo por acá. Ok, entonces tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, este CV, que yo les tengo por acá. Tenemos el nombre, si ven, tenemos la foto también del muchacho, él se ve muy profesional. Tiene su saco, su camisa, su pelo pues recortado. Tenemos su nombre, aquí tiene cuál es su profesión, tiene su correo. Si quieren colocar la universidad, el logo de la universidad en donde estudiaron, eso está muy bien también, no hay ningún problema. Aquí tenemos el párrafo de descripción de él, ¿verdad? Un ingeniero en sistemas, apasionado por el desarrollo web, etcétera. Si ven, es bien conciso y bien preciso. La experiencia de trabajo, igualmente, si ustedes pueden verlo por acá, él ha tenido, 5 empleos. Entonces, igualmente, ustedes pueden ver que él ha separado por bullets las actividades que él ha realizado en cada uno de sus empleos y no ha necesitado más de una página, ¿verdad? Para poder colocarlos. Entonces, es muy importante que tengamos esto en consideración.
Y esto es sobre lo que yo les decía acerca de sus conocimientos o sus skills extras. Él los dividió en lenguajes de programación, en frameworks, en database, bases de datos, infraestructura, y en cada uno de ellos le ha colocado cuál es el nivel, ¿verdad? En Python intermedio, JavaScript avanzado. Entonces esto es muy importante porque el reclutador puede ver cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Y por último, los idiomas que él habla, ¿verdad? Que son español nativo e inglés intermedio. Entonces, básicamente, esto sería pues todo lo que yo tengo para darles. Si tienen alguna duda o alguna consulta, con mucho gusto al finalizar la presentación puedo ayudarles. Y ahora los dejo con Parloa, quien va a hablar sobre su tema. Hola, hola a todos. Bueno, solo para aclarar si llega a haber algún problema con el sonido, me disculpo, es por la lluvia, todo esto que está ocurriendo ahora y pues, bueno, vamos a esperar de que no suceda nada, ningún imprevisto de estos y les voy a compartir pantalla para poder empezar mi tema. Vamos a ver. Listo. Bueno, yo les vengo a hablar sobre el screening y vamos a empezar definiendo qué es el proceso de screening o qué implica. Bueno, lo que implica el proceso de screening es revisar currículums, realizar entrevistas por video o por teléfono y lastimosamente pues ya este año por lo de la pandemia no se puede hacer en persona, sin embargo también lo incluye. Y también identificar a los candidatos que mejor encajan con la descripción del puesto al que aplicaron. Por lo tanto, en el proceso de screening, el reclutador recibe el currículum, lo revisa, procede a buscar que la información del candidato encaje con la descripción del puesto al que aplicó y luego, si encaja esta información del candidato con lo de la descripción del puesto, pues también se procede a hacer la primera entrevista, cuyo propósito es confirmar y profundizar la información sobre las habilidades técnicas y en algunos casos las también habilidades blandas que puede decir el currículum y ver la experiencia que tiene el candidato. Ahora, un consejo antes que ustedes puedan mandar un currículum a una empresa es estudien la empresa. Vean qué es el puesto, cuál es el puesto al que ustedes van a aplicar, vean todos los requisitos que piden y también empápense sobre la cultura de la empresa. ¿Por qué? Porque muchas veces hay candidatos que simplemente aplican a empresas, aplican por conseguir un trabajo. Y es cierto, tenemos necesidad de trabajar. Sin embargo, lo más probable es que si ustedes aplican a cualquier empresa y sin poner atención a estos detalles, el proceso de reclutamiento no va a avanzar de esta primera etapa. Muchas empresas, no todas, claro, porque cada proceso es diferente, llegan simplemente hasta la lectura del currículum. Y como ya lo mencionó María, ciertos detalles pequeñitos incluso pueden llegar a hacer que el candidato sea rechazado. Otras empresas no, llegan hasta la primera entrevista para poder rechazar o avanzar con el candidato para una siguiente etapa, que como les menciono, es la primera entrevista. Y bueno, como les estoy mencionando, algo que tenemos que tener en cuenta mucho son las habilidades blandas. A veces uno piensa que las habilidades blandas no tienen mucho que ver con el puesto de trabajo, sin embargo, tienen mucho o todo que ver. Y esto se relaciona de manera muy directa con la cultura. Y vamos a ver cómo se relacionan estas dos. Ahora, ¿por qué las habilidades blandas son importantes? ¿Y qué son las habilidades blandas? Bien, las habilidades blandas son todas estas que la persona tiene, básicamente son como las características de la personalidad. ¿Por qué? Porque si en un trabajo se requiere, por ejemplo, hablar en público, lo que se va a buscar es eso, son habilidades de comunicación. Son todas esas habilidades que no se pueden llegar a notar directamente en el desempeño de un trabajo y que dependen más, como ya se los mencioné, de la personalidad del candidato. Y bueno,
¿Qué tiene que ver? Es la forma de saber que un candidato tiene las habilidades no técnicas necesarias para el trabajo y que a su vez sea una buena adición a la cultura de la empresa. Ahora aquí viene esta relación de habilidades blandas con la cultura. ¿Qué tiene que ver la cultura conmigo? Hago la aclaración. El hecho de hablar de cultura empresarial no significa, o piénsenlo, como la personalidad es a la persona, así la cultura es a la empresa. La cultura de la empresa habla de cómo se trabaja en la empresa, de qué beneficios tiene la empresa, toda esa estructura que a veces no se puede ver, esa estructura no física, esa forma de ser y de trabajar en X o Y lugar. Y bueno, ¿qué tiene que ver con un candidato o con otro o con sus propios empleados? Esto tiene directamente que ver. ¿Por qué? Porque depende de ese clic que se haga entre la persona y la cultura de la empresa, así va a ser el éxito que la persona pueda tener. Y lo que se busca en el proceso de reclutamiento en general es que haya ese match entre persona y empresa para que ambas partes salgan beneficiadas. Y así la persona pueda crecer de manera profesional, se pueda desempeñar, pueda hacer un trabajo de excelencia, pero también la empresa se pueda ver beneficiada, no solo con el trabajo del empleado, sino también pues porque es una buena adición al equipo, trabaja bien con sus otros empleados y se integra de una manera óptima. Así que tengan en mente, las habilidades blandas sí importan. Las habilidades blandas tienen mucho que ver con la cultura de la empresa y son cosas que hay que tomar muy, muy en cuenta. Ahora, una vez que hacemos este análisis de empresa, mi personalidad, mis habilidades técnicas y blandas, y si hemos pasado el filtro de la evaluación del currículum, se procede a la primera entrevista. Esta primera entrevista es muy, muy importante porque la mayoría de los candidatos, lastimosamente, no pasan. Y no pasan por una razón, porque ese es el primer filtro o segundo filtro que se necesita o que se ocupa por parte de los reclutadores para poder filtrar a todas esas personas que no encajan en la descripción de puesto que se ha publicado o que se refiere. Ahora, ¿cuáles son los consejos que ustedes deben de seguir o deben de tomar en cuenta para poder tener una buena entrevista, generar una buena primera entrevista? Bien, en primer lugar, como ya se los mencioné al inicio, la preparación previa. El hecho de que un candidato sepa sobre la empresa, que sepa un poco sobre su cultura, que haga preguntas incluso sobre la empresa, tiene o nos indica a nosotros los reclutadores que tiene esa persona interés por trabajar con nosotros. Es muy grato que un candidato ya sepa de antemano cosas sobre la empresa y pues deja, como dijo María hace un rato, un buen sabor de boca en este caso. La puntualidad. Por muy, muy, muy bueno que sea un currículum, si la persona es impuntual, puede ser rechazado. A veces es algo que no se puede llegar a tomar en cuenta, pero es una habilidad, bueno, no habilidad, pero sí es una característica que se espera que la persona cumpla. Esto no significa que una persona no puede tener algún contratiempo o no puede suceder alguna eventualidad que le impida ya sea llegar a una entrevista o llegar un poco tarde. Sin embargo, si esto llega a pasar, recuerden que tienen que notificar al reclutador o a la empresa, ya sea el caso. ¿Por qué? Porque si no, como les digo, ustedes pueden quedar muy mal y puede hablar mucho del interés que ustedes tengan hacia la empresa y los pueden rechazar por una eventualidad de estas. Ahora, algo más que ya también se mencionó con los currículums, la honestidad. Si por aquellas casualidades de la vida un reclutador no llega a detectar que ustedes no están siendo honestos, recuerden que luego al ser contratados existe el periodo de prueba. Así que acá se puede llegar a detectar esa deshonestidad que hubo al inicio que fue pasada por alto. Sin embargo, si un reclutador detecta que ustedes están siendo deshonestos, los van a rechazar. Siempre hablen con la verdad. No agreguen más, no agreguen menos. Digan las cosas como son. Y esto va también muy de la mano con los siguientes dos puntos. Dar respuestas concretas y también la comunicación fluida.
En este caso ocurren dos casos que son bastante opuestos, pero que igual pueden llegar a dar consecuencias negativas. Una persona puede llegar a dar respuestas muy pobres. Cuando le preguntan algo, puede responder solo sí o no, o si es una pregunta abierta, se va directamente o no tan directamente al punto y pues deja una respuesta pobre. Y recuerden, lo que se quiere hacer con esta primera entrevista es verificar la información que ya se leyó, verificar y profundizar la información que ya se leyó en el currículum. Uno hace preguntas para poder indagar un poco más, como ya lo dije anteriormente. ¿Por qué? Porque el currículum, como bien lo mencionó María Fernanda, es limitado el espacio en el que ustedes pueden expresar la experiencia que ya tienen o las habilidades que ya tienen. Por lo tanto, lo que se busca acá es que ustedes puedan ahondar un poco más en sus respuestas, pero tampoco llegando al otro extremo, que es dar respuestas demasiado largas. Si ustedes no están seguros o se sienten nerviosos para una entrevista, ensayen, se vale. Estas entrevistas generalmente tienen preguntas bastante similares, así que si ustedes quieren dar buenas respuestas, que no sean ni muy cortas ni muy largas, googleen entrevista general de trabajo y ahí le van a salir un montón de preguntas para que puedan ensayar. Así ustedes ya van haciendo un discurso más o menos en su cabeza y van dando buenas respuestas. Ojo, sin dejar la honestidad de un lado. El ensayar no significa hacer la honestidad a un lado. Y con esto poder llegar al siguiente, tener una comunicación fluida. Es muy grato para uno como reclutador no tener que estar pensando, ay, esta persona ya habló demasiado, tengo una entrevista dentro de 15 minutos y todavía no he pasado a la pregunta número 3. O estar por el contrario, que más le pregunte a esta persona porque no me da la información que necesito. Entonces tengan mucho cuidado con estos dos puntos. Y como bien se mencionó también en el currículum, aprender inglés. Al igual que con la puntualidad, el saber o no inglés puede llegar a ser un punto que juega en contra de una persona. Lastimosamente, hay algunos puestos que requieren sí o sí de saber inglés y hay muy buenos currículums que pueden ser rechazados solo por no tener esa habilidad. Y pues ténganlo en cuenta. Si ustedes no saben inglés o saben pero les falta un poquito de práctica, ahora tenemos la gran ventaja de que en internet tenemos una gran variedad de cursos, algunos gratis, algunos no, para poder aprender inglés. Y si ustedes puede que ya saben inglés y solo necesitan un poquito de práctica, platique con amigos. Ahora ya no es excusa de que no sé hablar inglés porque tenemos un montón de herramientas. Y pues básicamente estos son los puntos que tengo para darles. Recuerden, preparación previa, puntualidad, honestidad, respuestas concretas, comunicación fluida y aprender inglés. Y sin más que agregar, si tienen dudas, los recuerdo, en la sección de preguntas y respuestas los pueden hacer. Yo al final las estaré contestando con mucho gusto. Y los dejo con Heyel, que les tiene preparado sobre la entrevista técnica. Heyel, tu micrófono. Bueno, buenas noches a todos. Ya pasamos por la fase del currículo, ¿verdad? Ya estamos ahora en la fase de screening. Ya tuvimos, ¿verdad?, esa conversación con recursos humanos y ahora pasamos a la entrevista técnica. Aquí es donde ya empieza a subir la presión para un desarrollador. Pero tengo algunos consejos que pueden ustedes tomar para antes, para durante la entrevista y para después de la entrevista técnica. Vamos a comenzar. Los primeros consejos para antes de la entrevista técnica. Ten siempre un portafolio de proyectos actualizado. Miren, no hay manera de enfatizar más este punto. Todo desarrollador debería de tener un portafolio de proyectos público en la web. Si usted es un desarrollador web y no tiene un portafolio de proyectos, los invito a que vayan y creen uno. Si usted es un desarrollador en React, Angular, cualquier tecnología web, ustedes deben de tener un portafolio. Esto le da mucha credibilidad al desarrollador y le da mucha presencia también.
tener un portafolio web que sea, ¿verdad? Que muestre aquellas habilidades que ustedes tienen, aquellas habilidades que quieren demostrar, tener, ¿verdad? Varios proyectos que estén en producción, eso levanta bastante, levanta la verdad muchísimo el perfil de cualquier desarrollador. Mantengan siempre repositorios de código públicos. Normalmente, ¿verdad? Cuando uno, ¿verdad? Está comenzando, es estudiante, empieza a crear cualquier proyecto, empieza a crear proyectitos y un código y no se ve muy bien, por ejemplo, en GitHub, y los dejamos ahí, en el GitHub, ahí quedan viviendo y de repente nos empiezan a caer aquel montón de correos, ¿verdad? De las dependencias, y lo mejor es utilizar, si no quieren borrar los repositorios que hicieron en sus años de estudiante, ¿verdad? Tener los mejores proyectos colocados o pineados, ¿verdad? En GitHub. Esos 6 proyectos que lo dejan a uno dejar en la parte frontal de GitHub son los que ustedes deberían de querer mostrar como su mejor trabajo. Tenemos la ventaja como desarrolladores de software o como ingenieros de software de poder mostrar exactamente qué es lo que sabemos hacer. Ahí deberíamos de tener nuestro código limpio, nuestras mejores prácticas, nuestros mejores proyectos. Otro consejo de antes de la entrevista técnica es que repasemos lo básico del lenguaje o el framework para el cual vamos a ser entrevistados. A veces cuando estamos trabajando, ¿verdad? Si estuvimos trabajando bastantes años en un solo framework o estamos utilizando una sola práctica, normalmente no volvemos a lo básico, y si estamos desarrollando solo en Angular, nos quedamos con esa sensación de que solo en Angular se puede hacer todo porque todo lo hemos manejado ahí. El saber lo básico del lenguaje, saber cómo funciona, ¿verdad? El lenguaje en su parte más pura es algo que necesitamos repasar siempre. Todo desarrollador debería saber qué pasa cuando se ejecuta su código hasta la base del procesador. Todo el proceso, desde que su código se compila hasta que funciona en los bits en su procesador, debería de conocerse, ¿verdad? No a fondo, porque sí se sabe que es algo bien complicado, pero debemos tener la noción y saber exactamente cómo funciona lo básico del lenguaje. ¿Por qué el lenguaje funciona de esta manera? ¿Por qué el lenguaje se mueve de esta manera? ¿O por qué se utilizan ciertas reglas en cada lenguaje? Y lo último es que tengan listos proyectos personales. Si usted no pagó el servidor de su proyecto X en el que está orgulloso porque le salió muy bien, páguelo para la entrevista, para que lo tenga listo para enseñar, porque durante la entrevista lo mejor, ¿verdad?, es tener los proyectos personales ahí que estén disponibles para que el entrevistador pueda entrar y pueda utilizar su aplicación. Ahora, ¿cuáles son los consejos durante una entrevista técnica? Y quiero separar la entrevista técnica de las pruebas de código. Normalmente la entrevista técnica es para repasar cuál es su experiencia en el campo, ¿verdad? Cuál ha sido su recorrido, y básicamente es leer lo que es su currículum. Y lo primero que quiero destacar es que hablen de sus experiencias. ¿Por qué tengo ahí en mayúsculas, habla de tus experiencias? Es porque me he encontrado a veces hablando con algunos desarrolladores que empiezan a hablar de, no, es que hicimos, ¿verdad? Un proyecto y lo hicimos deploy en Amazon y después construimos. Está bien que hablemos de qué fue lo que se logró en equipo y que se trabaja en equipo, pero ¿cuál fue la contribución individual que se hizo en ese proyecto? ¿Cuál fue mi contribución? Puedo cambiar, ¿verdad? Toda como en este proyecto X, yo escribí, ¿verdad? Un backend, un microservicio que utilizaba 20,000 usuarios, y eso ya estamos individualizando, ¿verdad? Las experiencias, no como equipo, porque la empresa no está buscando contratar a un equipo, está buscando contratar a una persona, y las experiencias de esa persona, sus experiencias, son las que quieren integrar al equipo. Otro consejo durante la entrevista técnica es que den ejemplos utilizando su portafolio. Si ustedes se presentan como desarrolladores móviles, por ejemplo, pongan el link de la aplicación que está ahí pública, ¿verdad? En Google Play Store o en la Store de iOS. Pongan su portafolio, pongan un ejemplo de lo que ustedes saben hacer. Den ejemplos utilizando su portafolio. Si ustedes escribieron un backend en Node.js,
manden, ¿verdad? Los endpoints y digan, pueden probar esto en Postgres y le pueden mandar el ejemplo, ¿verdad? O el archivo, el proyecto de Postgres, perdón, de Postman. Y ahí podemos, ¿verdad? Probar los endpoints y ver qué respuestas tenemos. Den ejemplos utilizando, ¿verdad? Su portafolio. Den ejemplos de su experiencia utilizando proyectos reales. Esto realza y los pone arriba del 98% de los desarrolladores, se los aseguro. Destaquen también sus mejores experiencias. Si ustedes hablan de sus experiencias cuando estuvieron como IT y estuvieron escribiendo archivos de Word y sacando copias, esas no son sus mejores experiencias. Sus mejores experiencias son las que ustedes están desarrollando, en las que ustedes están compartiendo en un equipo de trabajo y que están ustedes apoyando un equipo de trabajo o un proyecto para salir adelante. Esas son las mejores experiencias. Lo normal, ¿verdad?, es que ustedes destaquen de entre su currículo o de entre sus experiencias en general las mejores, las que ustedes sientan que quieran destacar más y los que los ayudaron a crecer como desarrolladores. Una de las mejores experiencias que pueden tener también es tratar de contribuir al código abierto. Si ustedes pueden participar en código abierto, ¿verdad? Eso es algo que les va a sumar a su perfil muchísimo. Y sean honestos. Durante la entrevista técnica se sabe y se puede detectar cuando alguien está mintiendo muy fácilmente. No todos, bueno, hay algunos que sí, pero la mayoría de las personas no son expertas en todo. No son, a veces se presentan como, no, si yo sé Ruby, Python, JavaScript, de PHP y en todo soy experto, soy 5 de 5. No, lo más probable es que no. Lo más probable es que tengan una tecnología en la que son expertos, en la que han estado trabajando por muchos años, pero la tecnología cambia tan rápido que quizás la otra se dejó al lado. Sean honestos, si ustedes no han tocado una tecnología durante un año, durante 2 años, sean honestos y digan, y esto es mejor que presentarse como alguien que lo sabe todo. Ahora, vamos a la otra parte que es la pruebas de código. Cuando ustedes, algunas empresas hacen pruebas de código para evaluar, ¿verdad?, que ustedes conozcan un lenguaje o conozcan un framework o tengan algunas disciplinas. Y algunos consejos que le puedo dar es que, primero, respiren, se relajen. Es difícil, pero inténtenlo. Y rápidamente les voy a dar una anécdota. Yo estuve en una empresa X, ¿verdad?, en una prueba de código. En la prueba de códigos me presentó un proyecto de Angular, tenía un bug y yo lo tenía que resolver ahí. Había un contador ahí en la pantalla bastante grande que la verdad es que eso lo pone más nervioso a uno de lo que debería. Y cuando comienza el contador, yo empiezo a evaluar, ver cuál era el bug. Tenía 50 minutos. De los 50 minutos no hice nada. La mente la tuve en blanco. Estaba demasiado nervioso y no hice absolutamente nada. Yo solo escuchaba al que estaba pues conmigo ahí en la llamada respirándome en el oído. Horrible. Fue algo que la mente se puso completamente en blanco. Y eso es por no relajarme, por no prepararme y por no saber básicamente a lo que me iba a enfrentar. Traten de relajarse y traten de ignorar, ¿verdad? Si ustedes les ponen un reloj ahí, es bien difícil concentrarse, pero traten de hacerlo. Es bien complicado, pero se puede hacer. Preséntense con su máquina cargada y con sus ambientes de desarrollo listos. Normalmente también se hacen las pruebas de código en un ambiente web para no estar configurando cada máquina, ¿verdad? O normalmente, por ejemplo, en Codexito les decimos en qué tecnología se van a probar y solo les decimos que instalen ciertas herramientas para tenerlas listas. Si ustedes se presentan con sus ambientes pues que no estén listos y les falta instalar Node o están usando NDM y no tienen la versión, ¿verdad? Eso habla muy mal de un desarrollador, sobre todo cuando se le mandó una nota explicándole qué ambientes deberían de tener listos en su máquina. Asegúrense de leer bien cada problema o tarea. Las pruebas de código son más, sobre todo cuando hay varias tareas, son más para saber cómo ustedes resuelven un problema. No tanto en que si el problema se resolvió, es tratar de entender cómo ustedes piensan y cómo ustedes pueden estructurar un problema en su mente y saber cómo le dan solución a ese problema.
Y al mismo tiempo se evalúan las buenas prácticas, se evalúan las disciplinas y se evalúan también todas aquellas cosas, ¿verdad?, que los hacen mejores desarrolladores. Eso me trae el otro punto de hablar en voz alta mientras resuelven el problema. Yo tengo un problema con hablar en voz alta cuando estoy resolviendo algo, pero durante la entrevista es lo que se quiere, ¿verdad? Sobre todo en pruebas de código, es que ustedes expresen lo que están pensando. No importa si están pensando en que el entrevistador está respirándome muy fuerte en el oído, le pueden decir, porque es una prueba de código y lo más normal es que las pruebas sean como en la vida real, que sean algo más cercano a la vida real y no solo un algoritmo, resuélvalo y vea si está bien o está mal. Y lo último es que no desesperen por terminar. No desesperen por terminar todas las tareas que se les asignaron. Como decía antes, lo más importante es saber cómo ustedes piensan y saber cómo ustedes resuelven los problemas y no tanto en si completan o no las tareas que se les asignan. Y ahora, ya pasando, ¿verdad? Ya tuvimos la prueba de código, ya tuvimos, ¿verdad?, la entrevista técnica. ¿Qué hacer después de la entrevista? Después de la entrevista, refuercen los puntos débiles. Ustedes le pueden preguntar a su entrevistador en qué pueden mejorar o qué les pareció. Normalmente todos y en todos los que me he encontrado te dan feedback, te dicen, no, pues mira, tenés que repasar lo básico de Python, tenés que ver, mira, hay cosas de React que no las entendés, no están claras en tu mente. Esas cosas tenemos que ir y repasarlas, tenemos que volver a repasar lo que creíamos que sabíamos. Continuar aprendiendo. Esto es algo de que no se debe acabar en la carrera de un desarrollador, es algo continuo, no debemos de dejar de aprender porque la tecnología cambia. Un día anuncian algo, mañana anuncian Angular 10, pasado React 20 y así van. Y ahí vienen nuevas cosas. Siempre debemos de estar aprendiendo y el desarrollador que se queda, ¿verdad?, atrás, pues no pierde competitividad en el mercado. No descuiden lo básico ni se alejen de la especialidad. Lo básico de cada lenguaje se puede aprender, hay miles, millones quizás de cursos en internet, hay miles y millones de libros también disponibles para que ustedes aprendan lo básico de varios lenguajes, tener varios lenguajes en el que nosotros podemos ser capaces de desarrollar o de buscar un empleo. Pero, un consejo, siempre tengan un lenguaje, un framework o lo que más les guste, puede ser backend o puede ser frontend o puede ser microservicios. Siempre tienen que tener una especialidad en la que ustedes son expertos, en la que ustedes pueden decir que son en lo que más sobresalen y en lo que más les gusta hacer. Y de esa especialidad conocer lo básico y todo lo que conlleva a esa especialidad. Si ustedes quieren ser expertos en JavaScript, no se queden con los for y con los if y ahí terminó y ya sé programar en JavaScript y voy en busca de un empleo. No, váyanse a cómo funciona el lenguaje, por qué funciona así, cómo se escribió, en qué lenguaje están escritos los motores que interpretan JavaScript. Luego ese lenguaje, cómo hace para que todo lo profundo del lenguaje o de la especialidad que ustedes quieran, debe de conocerla. Eviten caer en el síndrome de Dunning-Kruger. Feo el nombre del síndrome ¿verdad? Pero si ven ahí en la pantalla pueden ver que hay dos gráficas. Y la primera en el eje Y es el conocimiento y en el eje X es el nivel, el seniority, como le dicen. Y ahora tenemos en la línea roja lo que yo creo que sé. Y en la línea verde lo que en realidad sé. Ahora, ustedes comienzan, bueno, todos comenzamos, ¿verdad? Aquí aprendiendo y vamos aprendiendo, estamos bien y luego llegamos a un punto en el que creemos que lo sabemos todo, en el que creemos de que no somos los expertos, de que ya me sale todo en React y que ya puedo hacer cualquier cosa y no hay nada, ¿verdad? Que tenga, no, nadie me puede enseñar porque yo soy un senior, yo ya tengo 4 años de experiencia. En ese punto se quedan la mayoría. Y es triste decirlo, pero así funciona. La mayoría se quedan en el punto de no seguir aprendiendo porque creen que lo saben todo. Pero las personas que pasan este límite, ¿verdad?, de humildad, en este punto es cuando nos damos cuenta, cuando conocemos o cuando nos damos cuenta de todo lo que no sabemos.
cuando ya sabemos lo que no sabemos. Esa es la palabra ahí o la frase. Ahí nos damos cuenta de que no lo sabemos todo, de que nos falta muchísimo por aprender y que podemos mejorar mucho y mucho más. En ese punto es cuando estamos en el camino de convertirnos, ¿verdad?, en un senior o en alguien que destaque entre la comunidad o en el mercado de desarrolladores en Honduras o donde sea que usted se encuentre. Si ustedes tienen ese punto de humildad y ustedes siguen aprendiendo, continúan aprendiendo, cada vez, ¿verdad?, van a sentir que no saben y van a querer aprender más. Y eso los va a llevar a ser expertos y a ser verdaderamente senior. Los años de experiencia no hacen a nadie senior. Nadie es senior porque tenga 9 años. Puede tener 10, 20, 30, 40, 50 años y nunca ser senior, solo estar viejo y saber poco. Si ustedes paran de aprender, si ustedes paran de seguir aprendiendo o de profundizar en su habilidad, ustedes nunca van a ser senior, no importa los años de experiencia. Si continúan con las malas prácticas, con el código, ¿verdad?, sucio, no aprenden nunca de patrones de diseño, nunca aprenden nada de verdadera programación matemática, entonces se van a quedar siempre en un mid-level creyendo que lo saben todo y saltando entre trabajos. Y lo último, pues si no lo lograron, otra vez aprende e inténtalo de nuevo. Siempre es bueno volver a una empresa y decir, bueno, ahora pues si quiero de verdad trabajar ahí, si me gusta la cultura, si me gusta, ¿verdad?, la empresa, puedo volverlo a intentar. En Codexito estamos felices de ver gente que vuelve, ¿verdad?, y vuelve a intentar a ver si puede pasar ahora las pruebas o si tiene alguna oportunidad. Entonces, pasamos a la sección de preguntas y respuestas, Jesús. Gracias, Miguel. Muy interesante, la verdad, que todos los temas que han hablado los tres ponentes del día de hoy. Y bueno, solo antes de pasar a eso, solo decir de que en Codexito siempre se están buscando, ¿verdad?, talento en desarrollo de software, y que pueden visitar la página web codextos.com. Van a encontrar un tab que dice Careers y van a ver algunos de los puestos que están disponibles y pues aprovechar para invitarlos a todos a aplicar. La primera pregunta viene de José Flores y es hacia María Fernanda. Pregunta, ¿cuál es el mejor horario para asistir a una entrevista? Ok, hola José, buenas noches. Pues te comento que en realidad no hay un horario establecido, no hay un horario que te pueda decir yo en la mañana o en la tarde. En realidad esto va muy de la mano con el tiempo que tienes tú y el tiempo que tengo yo como reclutador, ¿verdad? A mí en lo personal me gusta comunicarme primero con ellos, llamarlos y preguntarles cuál es su disponibilidad de horario para poder tener una primera entrevista, ya sea vía Zoom o vía, ¿verdad?, algo que sea una videollamada o algo, porque nosotros sabemos que el tiempo ahorita está un poco complicado, entonces si yo estoy muy interesada en tu hoja de vida, yo me voy a acoplar a tu tiempo, ¿verdad? Entonces no hay como una hora en específico para poder tener una entrevista, obviamente dentro de los horarios de trabajo, de 8 a 5, a veces se puede alargar a 6, pero considero que hasta ahí, ¿verdad? No sé si eso responde a tu pregunta, espero que sí. Muchas gracias, María Fernanda. La siguiente pregunta viene de Ricardo y creo que va para Geiel. Dice, ¿qué conocimientos se consideran como puestos junior, intermedio y senior? La pregunta del millón. Todas las empresas y creo que todos tienen respuestas diferentes para esa pregunta. Pero como decía, ¿verdad?, en la charla, cuando sos junior, sos alguien que necesita ayuda, que necesita más que todo seguir aprendiendo. Y los puestos para alguien junior son normalmente, y la empresa sabe, que es alguien en que se invierte para que esta persona crezca dentro de la empresa y se convierta en alguien que aporte valor.
eso es un junior, alguien que viene saliendo tal vez de aprender con cursos o con cosas así y necesita aprender o profundizar en su conocimiento. El mid-level es alguien que ya se le puede dar más responsabilidad, se le puede dejar tal vez haciendo coaching de las personas junior y esa persona ya conoce más profundamente el lenguaje, ¿verdad? No hay como que una regla de que estos conocimientos tenés que tener, pero ya es alguien que sigue aprendiendo como siempre, pero ya puede hacer coaching a las otras personas que vienen detrás de él. Ahora, un senior es alguien que no solo entiende todo lo que sabemos atrás, no solo tiene una gran profundidad y un gran conocimiento a profundidad del framework, lenguaje o tecnología, sino que también entiende las reglas del negocio que corresponden a cada cosa que nosotros creamos como desarrolladores. El desarrollo no se trata solamente de crear software, mandar mi PR y que funcione o no funcione. El desarrollo se trata de crear valor a personas reales. El código se escribe para las personas. Y ese valor, ese negocio o eso es lo que queremos lograr con ese software, es algo que el senior sí lo entiende y puede aplicar ese conocimiento técnico a ese conocimiento sobre negocio y verdad y ayudar al resto del equipo a seguir en esa fase. Esa es una persona senior, alguien que ya tiene suficiente conocimiento en tecnología y que ahora está teniendo suficiente conocimiento del negocio para mover la rueda, ¿verdad? Para mover el equipo hacia el lugar correcto. Esa es mi opinión en cuanto a los junior senior y es más o menos lo que manejamos en Codéxitos. Excelente, gracias, Egiel. Están entrando varias preguntas. La siguiente es de Javier. Creo que es para ti también, Egiel. ¿Qué framework es el más demandado en Honduras? Angular, React, Vue. ¿Algún consejo con algunos de estos? Pues más demandado, la verdad, yo he visto bastante demanda en Angular en Honduras, pero no les puedo decir qué lenguaje o qué framework, perdón, es el que está ahorita más demandado a ciencia cierta. Personalmente, yo me incliné por React hace algunos años y he tratado de especializarme con React Native, pero esa es una decisión personal, ¿verdad? Si ustedes se quieren especializar en Angular o en Vue, está bien. Si quieren ver más o menos cuál es el trending de los frameworks, vayan a Google Trends, busquen Angular, compárenlo con React, compárenlo con Vue en Honduras y vean qué es lo que más está buscando la gente en Google y ahí se pueden dar una idea de qué es lo más demandado. No tengo una respuesta concreta, pero tal vez ahí en Google Trends puedan encontrar algo si ustedes van por ahí. No se dejen llevar por lo que es lo más demandado, sino tal vez quizás en lo que se sientan más cómodas. Todas estas frameworks, los tres que mencionan, ¿verdad? Son populares en todo el mundo y estoy seguro en que en cualquiera de los tres les va a ir muy bien. Sí, casualmente yo en preparación para este webinar hice una investigación. No me enfoqué en Honduras, para ser honestos, sino a nivel global, digamos. Y sí, JavaScript estaba en el top 3. Me parece que Python también estaba ahí. Creo que Python es más por el tema de ciencias de datos y ese tipo de cosas que están en crecimiento. Y no recuerdo qué otros, pero sí estaba, por ejemplo, C# y algunos otros, Go, otros lenguajes como esos. Bien. Siguiente pregunta es de Eduardo. Dice, en los CV, ¿es indispensable colocar foto de perfil o se pueden omitir? Creo que Parlova o María Fernanda pueden contestar a esta pregunta. Sí, Eduardo, te platico. No es indispensable colocar tu foto de perfil en tu hoja de vida. En realidad, la foto le da como una personalización especial a tu CV, ¿verdad? Y crea, digamos, como un bond entre el reclutador y tu aplicación, ¿verdad? Pero no es, si no quieres colocarla, está bien, no va a ser algún cambio, digamos, entre si yo te voy a contratar o no, solo por tu foto en el CV. Entonces, no es algo indispensable. Ok, muchas gracias, María Fernanda. Jorge pregunta, ¿está bien buscar en la documentación oficial de la tecnología utilizada durante una entrevista técnica?
Sí. ¿Por qué? Porque todos buscamos en la práctica la documentación oficial. Entonces, si ustedes se enfrentan a alguna empresa en que les digan, no, ustedes no pueden ver nada, ni siquiera busquen, ¿verdad? No busquen nada, solo lo que saben, no les recomiendo trabajar ahí primero, porque es muy cerrado. En la vida real, todo desarrollador busca la documentación, nadie lo conoce todo y nadie se aprende todo. Entonces, nosotros hacemos las pruebas técnicas y ustedes pueden buscar lo que quieran y resolver el problema. Como les decía, lo que se intenta averiguar es cómo ustedes resuelven el problema y ver cómo piensan y ver qué es lo que saben usar. No siempre lo mejor es conocer la respuesta, sino que saber dónde buscar. Excelente. Gracias, Eyel. Y bueno, tenemos varias preguntas más. Nos estamos quedando corto de tiempo, pero vamos a tratar de contestarlas todas. Ricardo pregunta, ¿podría aplicar si vivo en otro país que no sea Honduras? Parlova. Sí, de hecho, sí. Estamos buscando ahorita developers en Latinoamérica y pues nos estamos enfocando bastante en Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala. Sin embargo, como ya lo dijo, creo que fue Heiel, también tenemos personas de otros países y pues son bienvenidos. Gracias, Parlova. La siguiente pregunta dice, ¿se debe incluir los títulos en la hoja de vida? Sí, es muy importante incluir los títulos en la hoja de vida. Si tu título universitario, si tienes alguna maestría o si tienes alguna especialidad, es muy importante incluirlos porque son tus estudios y es lo que te identifica, ¿verdad? Entonces, sí, por favor, debes colocar todos tus títulos en tu hoja de vida. Gracias, María Fernanda. Siguiente pregunta de Brandon. Dice, ¿las 3 entrevistas que expusieron se realizan el mismo día, en la misma cita? Por ejemplo, nosotros al inicio, pre-pandemia, sí lo hicimos. Yo llamaba a la persona, la citaba para una entrevista general y aprovechábamos para hacer una sola ronda de entrevistas. Sin embargo, puede cambiar de empresa a empresa o incluso de situación en situación, porque ahora que ya lo hacemos remoto, un día es para la entrevista general, otro día es para la entrevista técnica y otro día es para otra segunda entrevista técnica. Entonces, varía mucho del tiempo que esté pasando la empresa y de lugar a lugar donde uno se aplica. Muchas gracias, Parlova. La siguiente pregunta es de Harold para Heiel. Pregunta, ¿qué edad máxima considerarías para la contratación de un desarrollador con 5 a 10 años de experiencia? Edad máxima no creo que tengan, y eso es lo bonito de esta industria, ¿verdad? Que creo que se refiere a la pregunta de qué tan viejo puede estar o qué tan mayor puede estar. No importa, eso no tiene nada que ver y esto les da la oportunidad a personas mayores de aprender a programar y de seguir, ¿verdad? Trabajando. Eso es lo bonito de la industria de la tecnología. No creo que haya una edad, ¿verdad? En la que sea un límite, no, después de 40 ya no puede, ¿verdad? No van a estar jalando bulto en ningún lado. Entonces, creo que no importa, no hay un máximo. Ok. Por motivos de tiempo, vi que entró una pregunta relacionada que dice, ¿por qué muchas empresas latinas ponen un máximo de edad como, por ejemplo, 18 a 38 años? Tal vez Pablo. Vale, esa pregunta está bastante interesante. Dentro de la carrera, solo para dar un poquito de contexto, una de las ramas de la psicología que nosotros estudiamos fue psicología industrial. Algo que nos explicaron es que aquí en Honduras, la psicología industrial se puede dividir en eras y hay una era que se llama específicamente la era industrial, que es cómo se trabajaba hace algunos 30 años para atrás, a lo mejor, no estoy segura aproximadamente del tiempo, y se requería, la edad era algo sumamente importante y se daba un rango desde creo que los 20 tantos hasta los 30 y algo.
Y esa es una mala práctica, por llamarlo así, que quedó aquí en Honduras porque estamos todavía como que medio atascados en esa era de la industria. Sin embargo, empresas como la nuestra o empresas extranjeras sí están y han logrado bastante romper toda esa barrera, porque lo que se busca es realmente el conocimiento y las habilidades de la persona, sin importar género, sin importar color de piel, sin importar ideología política, religión o pues, cualquier otro que pueda llegar a ser un impasse tal vez en esta era anterior que sí los era. Valga la redundancia. Gracias, Parlova. La siguiente pregunta dice, ¿está mal si en una entrevista me niego a trabajar los fines de semana? Parlova o María Fernanda, tal vez. Si quieres, te puedo ayudar con esa. O bueno, lo podemos contestar las dos, Parlova. En realidad no está mal. De un inicio yo te puedo decir, mira, en realidad el horario va a ser de lunes a viernes o va a ser de lunes a sábado. Ya tú vas a decidir si en realidad eso es lo que buscas trabajar, ¿verdad? Pero en realidad yo te planteo las cosas claras desde un inicio y ya al final eres tú quien decide si en realidad vas a poder cumplir con el horario de trabajo que te estamos proponiendo, ¿verdad? Eso en mi caso. Sí, claro, y de hecho eso depende bastante por lo mismo la importancia de poder hacer preguntas durante la entrevista o durante el proceso de reclutamiento y también investigar sobre la empresa, porque en algunos lugares hay flexibilidad de horario, en otras no, en otros hay, como ya lo dijo María Fernanda, un horario establecido. Y uno como candidato no puede querer llegar a cambiar todo un proceso dentro de la empresa que ya se estableció. Entonces, si ustedes ven que hay un horario que está fijo, no lo van a poder cambiar y pues si, como ya lo dijo María, si no se pueden adaptar a eso, lo mejor es que no sigan para adelante con el proceso de reclutamiento. Sin embargo, si la empresa tiene como uno de sus beneficios un horario flexible, pues sí ustedes pueden hablar con quien va a ser su jefe directo, directamente con el reclutador, para poder negociar con respecto a los horarios. Muchísimas gracias. Wow, han entrado más preguntas. Vamos a tratar de contestarlas. Dice, si tengo más de 10 años en una sola empresa, pasando por diferentes puestos, pero antes de ello he trabajado en otras, ¿valdría la pena incluir mis experiencias de más de 10 años? Sí, José, tienes que incluir todas tus experiencias porque pues en cada trabajo aprendiste cosas nuevas, ¿verdad? Entonces es muy importante tal vez no hacer mucho énfasis o no darle mucho espacio en tu hoja de vida a estas pasadas experiencias, sino enfocarte más pues en los 10 años que tienes en una empresa, pero sí es muy importante que los incluyas porque de repente pudiste aprender cosas diferentes a lo que estás actualmente realizando. Entonces, sí, yo te digo que sí, lo mejor es colocar todas tus experiencias. Bien. Bueno, vamos a dar espacio para las últimas preguntas. Dice, ¿qué tanta demanda en full stack hay en Honduras? Estoy empezando con front-end, pero mi objetivo es ser desarrollador full stack. Otra vez, no sé qué tanta demanda. Sí hay bastante. Sé que en todo el mundo, de hecho, hay bastante demanda de full stack. Y si sos frontend ya está bien, puedes ir aplicando en empresas y aprender. La verdad es que el mercado de la tecnología y el mercado por desarrolladores es algo que está bastante demandado ahorita en cualquier parte del mundo. Otra cosa es que la mayoría de las empresas durante este año se pasaron a ser remotas, así que las oportunidades están abiertas para trabajar en cualquier parte del mundo. No solamente debemos de pensar en el mercado nacional, sino que, ¿por qué no pensar, verdad, en un mercado global? Sobre todo, si no saben inglés, aprendan mucho inglés, pero no sé, si están aprendiendo frontend, seguir aprendiendo es lo más importante, ¿verdad? Pero eso no los debe de parar para ir y buscar un puesto de trabajo especializado para frontend. Pero no dejen de aprender, eso es lo más importante. Siempre tienen que seguir
adelante, no importa si están o no trabajando. Perfecto. Bueno, vamos a dar una última pregunta. Sé que hay varias, pero por motivos de tiempo ya no podemos contestarlas todas. Pregunta, ¿considerarían a una persona mayor para un puesto junior? Sí, la verdad es que no habría problema, ¿verdad? De hecho, no solo se busca también en el trabajo la experiencia en tecnología, en eso, la experiencia de vida de toda persona aporta a cualquier trabajo, ¿verdad? Conocer, no sé, tal mercado o tal experiencia porque trabajé tantos años en otro lugar, no es meramente en tecnología o programando, pero haciendo otra cosa, por lo tanto conoce ese mercado. Esa experiencia vale, no quiere decir que está botada, ¿verdad? Todos esos años. Entonces, sí, se puede considerar una persona mayor para un puesto junior. No importa. Perfecto. Bueno, nuevamente quisiera agradecer a los invitados, a los ponentes del día de hoy, especialmente a María Fernanda, que nos acompaña de Altia Business Park. Heyel y Parroba, muchísimas gracias. A todos recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube. Nos pueden buscar como Code Éxitos. Pueden ver la grabación de este webinar en nuestro canal de YouTube. Los próximos días estará publicado. Y nuevamente recordarles también que estos webinars se realizan una vez por mes, así que estén pendientes ahí de nuestras notificaciones para acompañarnos en nuestro próximo webinar. Muchas gracias a todos y que pasen una feliz noche.